Querida familia, muy buenos días. Quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de oración para que el Señor nos ministre a través de esta enseñanza. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre Santo. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos, Señor, que tú, Señor, seas ministrando a cada uno de acuerdo con la necesidad particular de cada quien y que podamos, Padre Celestial, a través de esta enseñanza, Señor, entender, Padre Celestial, cuál es el propósito de nuestra vida y cuáles son los principios, Señor, que nosotros tenemos que obedecer, Señor, para identificarnos como verdaderos cristianos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy el tema que vamos a hablar es con relación a la autoridad. Todos sabemos lo que significa la autoridad. Y de hecho estamos a puertas de elegir nuestras autoridades. Estamos a puertas de elegir nuestros legisladores y estamos también a puertas de elegir nuestro presidente. De tal manera que, considerando eso, es muy importante que nosotros hablemos sobre la autoridad y sobre los temas que tenemos que tener en cuenta para elegir esa autoridad que debe gobernarnos. Así pues que quiero empezar con un texto bíblico que está en Romanos 13, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Dice, porque Él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. No hay que optar una posición rebelde cuando no tenemos lo que queremos por causa de la autoridad. Debemos pensar por qué no se puede. Y en Efesios 6:1 dice, cuando una autoridad ejerce su autoridad, debe pensar en el bien común, no en el beneficio particular. Si no lo hace así, se convierte en una autoridad que es injusta. Y dice la palabra de Dios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando no es así, el pueblo gime. Entonces va a ser muy fácil establecer si estamos ante una autoridad que es justa o que es injusta. Si es una autoridad que está velando por los intereses de la gente, está velando por el bien común, está velando por el respeto a la vida, por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la propiedad privada, por el respeto a las libertades individuales, indudablemente es una persona que está ejerciendo su autoridad con justicia. Pero si está en contra de ellos, definitivamente no está practicando la justicia. Una autoridad que promueve el aborto, por ejemplo, no está practicando la justicia porque definitivamente está desconociendo el bien común. Ese bebé que está en el vientre de la madre tiene derechos, es ya una persona. Así pues que el primer propósito de la autoridad es para propender por el bien común. La segunda razón es para castigar a los que hacen el mal. La tercera razón de la autoridad es para honrar a los que hacen el bien. En 1 de Pedro 2:13 dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra Dios, porque ha sido por él instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la autoridad está castigando el bien y honrando el mal? O sea, es una autoridad que no es justa. Y por lo tanto tenemos derecho a protestar y tenemos derecho a orar por ellas porque el Señor cambia esas autoridades. E indudablemente, si vemos que
candidato realmente no nos garantiza que esté honrando al que hace el bien y castigando al que hace el mal, indudablemente no debe ser digno de nuestra confianza. Y por lo tanto no tenemos que poner nuestro voto allí, aunque sintamos alguna simpatía. Dice la palabra de Dios que debemos someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios, pero debemos entender la diferencia entre la autoridad establecida y la persona que asume la autoridad. O sea, una cosa es la presidencia de la República, ¿no es cierto? Y otra cosa es el presidente de la República. ¿La presidencia de la República es una autoridad? Claro que lo es. ¿Debemos someternos a ella? Sí, debemos someternos a la presidencia de la República y gracias a Dios, porque tenemos un presidente excelente, excelente, aunque la izquierda haya tratado de enlodar su nombre. Es un hombre que realmente hizo lo mejor de sí, dio lo mejor de sí para sacarnos adelante y la prueba de ella fue un crecimiento económico del 10.6% en el año pasado, a pesar de una pandemia tremenda que nos mantuvo en una situación crítica el año anterior. Preguntamos si la presidencia de la República es una autoridad. Sí. ¿El pueblo es una autoridad? Sí. ¿Debemos someternos al pueblo? Sí, tenemos que someternos al pueblo. Dios lo hizo. Veamos, cuando Dios estableció los 10 mandamientos, inicialmente le pidió a Moisés que se los leyera al pueblo para que el pueblo considerara si los aceptaba o no los aceptaba. En Éxodo 19:7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeran, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Ok? Entonces, Dios consultó al pueblo sus 10 mandamientos, la ley, antes de establecerla. Hay otra evidencia y es en Éxodo 24:3, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió una vez, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. O sea, el pueblo es autoridad cuando obedece la palabra de Dios. Luego en Éxodo 24:7 dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2 dice, exhorta ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que tienen autoridad, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es una de las funciones que nosotros tenemos que hacer, orar por nuestros gobernantes. Dios necesita nuestro respaldo de oración. En cuarto lugar, otro propósito que tiene es para que crezcamos en sabiduría y carácter y que gocemos del favor de Dios y de las personas. Ese es otro de los propósitos por el cual existe la autoridad, que crezcamos en sabiduría y en carácter y que gocemos del favor de Dios y del favor de las personas. En Lucas 2:46 dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Note que Jesús estaba con los sacerdotes del templo, en medio de los doctores de la ley. En alguna oportunidad que José y María fueron a Jerusalén y venían desde Nazaret y todo el pueblo iba caminando y llegaron a Jerusalén al tiempo de las fiestas y pasaron allí y luego de las fiestas se regresaron y cuando regresaron a Jerusalén Jesús no estaba con ellos. Jesús estaba creciendo en sabiduría y carácter y enseñando las escrituras a los sacerdotes de aquel tiempo, a los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles cosas. Él crecía en sabiduría y en estatura también. Es importante que también crezcamos en carácter, que crezcamos en sabiduría,
que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla a todos los aspectos de nuestra vida, aún en la parte política. Es muy importante la autoridad, porque la autoridad debe protegernos de los ataques del enemigo. Y nosotros no debemos ver la sumisión como con una actitud de rebeldía. Yo me quedo aquí porque mi papá no me dejó ir. No, la actitud correcta es: mi papá no me dejó ir por algo, ¿verdad? Entonces, si el gobierno impone alguna razón, alguna ley, nosotros tenemos que someternos sabiendo que quizás tienen razón, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas hemos visto de chicos que se van en rebeldía y justo algo les pasa? En 1 Samuel 15:23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y como la idolatría y la obstinación. A veces los jóvenes participan en esas obras de brujería, de hechicería, de una manera tan ingenua, ¿no? Como la tabla Ouija, el horóscopo, las películas de Harry Potter, los videojuegos que incitan a la violencia, a la muerte, a la brujería, a la hechicería. Y eso trae consecuencias terribles. Y los mismos resultados que vienen por causa de la hechicería vienen cuando estamos en rebeldía. Y a veces vemos personas que, estando en pecado, tratan de ministrar liberación a otras personas sin tener la autoridad que da la santidad y la comunión con Dios, y no tienen éxito. Al contrario, se contaminan más. Y esta identificación con las fuerzas del mal ha llevado a la juventud, a la adolescencia y a muchos hombres y mujeres maduros a desarrollar una simpatía inconcebible hacia las prácticas antibíblicas, como el aborto, la falta de respeto por la propiedad privada, falta de respeto contra las libertades individuales, el socialismo como un acto de rebeldía en contra de un sistema que, a pesar de sus falencias, ha elevado el nivel de vida de los colombianos y ha llevado salud a toda la población y mejores condiciones de vida de los colombianos. Pero es que nunca vemos lo bueno, sino que siempre estamos mirando lo malo. Siempre vemos la manchita negra en la pared blanca y estamos enfocados ahí. Y lastimosamente los medios de comunicación se han encargado de crear un espíritu de rebeldía en nuestra sociedad. Y entonces estamos votando por odio, por rebeldía, porque de alguna manera hay algo de inconformismo en nuestro corazón y no queremos ayudar a que las cosas cambien, sino que al contrario, decimos: no, pues entonces que se vuelva esto un caos, ¿no? Es impresionante cómo muchos cristianos están apoyando a la izquierda. Y cuando decimos que un cristiano es de izquierda, estamos hablando de que ni es cristiano ni es de izquierda. Porque si es cristiano, cree en Dios, ¿no es cierto? Y si cree en Dios, quiere decir que le cree a Dios y por lo tanto obedece su palabra. Pero la izquierda no respeta ninguno de los principios cristianos. De hecho, el primer mandamiento es el que ellos han tratado de eliminar por completo, tratando de que el Estado sea como un Dios, que les provee todo, que les provee casa, comida, beca, etcétera, de tal manera que puedan ver allí al emperador, ¿no? El dictador, como si fuera un Dios. Y quieren que nos apartemos de Dios para que ese culto se le rinda al gobernante, que se atornilla en su silla y vive perennemente hasta su muerte allí. Como vemos el caso de Nicaragua, como vemos el caso de Cuba, como vemos otros casos también que se están dando ya en Latinoamérica. Y esto realmente es impresionante, que cristianos estén apoyando ese tipo de ideologías. Eso es completamente anticristiano. La izquierda es completamente anticristiana. Dios es el Dios creador del mundo, no es el Estado. Pero lastimosamente hace más de 100 años un pensador italiano, Federico Bobbio, él dijo que el Estado tenía que ser el proveedor de todo, que tenía que darnos salud, tenía que darnos educación, tenía que darnos comida, tenía que darnos vacaciones, tenía que darnos trabajo.
Y entonces le quitó una grande responsabilidad a la familia y a la iglesia y lo asumió todo el Estado. Y convirtió al Estado en una cosa gigantesca, supremamente grande, llena de corrupción, donde todos los políticos quieren entrar allí a saquearlo. Y se convirtió en un foco de hurtos, de robos, de malos negocios, de engaños y de corrupción. Y eso es lo que tenemos en la mayoría de los estados del mundo. Esos estados que han crecido de una forma tremenda y que se han convertido en unos gigantes, porque la izquierda lo que único que espera es que el Estado le dé empleo. ¿Y le dé empleo para qué? Para poderse enriquecer más. Claro, no digo que solamente los políticos de izquierda procuran enriquecerse a través de las oportunidades de gobierno que tienen. Los de derecha también, seguramente. Pero lo que quiero recalcar es que la función del Estado no es proveer todas esas cosas. Bíblicamente el Estado fue creado para dar seguridad e impartir justicia. Esa es la función principal del Estado, darnos seguridad e impartir justicia. Y eso es lo que no tenemos ni seguridad ni tenemos justicia, porque lastimosamente nuestros jueces, nuestros grandes magistrados, han sido politizados o han sido comprados quizás por movimientos que tienen un poder económico supremamente fuerte, movimientos de izquierda, y se ha politizado completamente la justicia en nuestro país, a tal punto que han autorizado el aborto de niños de 24 semanas de gestación, cuando a esta edad ya el niño es perfectamente habilitado para poder vivir fuera del útero de la madre. Y están convirtiendo todos los principios al revés. El médico que hizo un juramento hipocrático para defender la vida va a estar sometido a tener que quitar la vida. Se están convirtiendo en sicarios del Estado. Eso es lo que los quiere convertir la Corte Constitucional, en sicarios de indefensos bebés que aún no han nacido. Y con esto estamos indudablemente en contra totalmente de cualquier principio divino. El Señor le dio gran valor a la vida y nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie más, a los demás. Y por lo tanto se están cumpliendo otro de los mandamientos. Primero, no estamos amando a Dios sobre todas las cosas, sino que ellos quieren que amemos al Estado como sobre todas las cosas. Y que lo amemos, ¿por qué? Porque seguramente va a expropiar todas las cosas y va a darle algo de comida a la gente para que no muera de hambre, para que sobrevivan. Y esto es un experimento que, recuerdo en la historia está escrita, que Stalin cogió una gallina, la desplumó viva, completamente, indudablemente causándole muchísimo dolor, y luego la soltó. Y la pobre gallinita estaba pues ardida del dolor, pero empezó a darle un granito de maíz y otro granito de maíz, y empezó a seguirlo. Y eso es lo que los dictadores quieren que nosotros hagamos. Esos dictadores de izquierda lo que quieren que hagamos es eso. Que nos sometamos a ellos como un Dios porque nos van a dar la limosna para sobrevivir. Después de haberle robado todas las propiedades a la gente de bien, gente que se ha esforzado por años, por décadas, por generaciones en construir una empresa que genera empleo, que genera riqueza, que trae desarrollo social, que trae desarrollo económico. Pero quieren acabar con todo eso porque no quieren que haya nadie más importante que el Estado. Y a través de la corrupción controlan las Fuerzas Armadas y empiezan a obligar al pueblo y a someterlo. Y la muerte es una de sus formas de permanecer en el poder, contraviniendo el segundo mandamiento, ese otro mandamiento, que es no matar. Pero es una de sus formas de lucha, matando a los militares, matando a los policías, matando a la gente de bien.
secuestrando, extorsionando, robando. Otro mandamiento que están en contra. No robar, no matar. Pero para ellos matar es parte de su lucha para poder conseguir el poder. Robar es la forma de redistribuir la riqueza, expropiando. Nunca han generado una empresa, nunca han generado un empleo. Son parásitos del gobierno. Han estado viviendo siempre del gobierno y nada más. Y solamente quieren la riqueza que tiene el Estado. De hecho, una de las formas de gobierno expuestas es quitarle al que tiene, a los empresarios, y que todo sea del Estado. Para que no haya respeto por un empresario, para que no haya nadie más importante que el dictador, el emperador, que está allí por la fuerza, por el abuso. Otro mandamiento es el adulterio. Dice que no debemos cometer adulterio. Ellos promueven el libertinaje sexual desde temprana edad, rompiendo todos los principios y los valores de la familia, rompiendo el propósito por el cual Dios estableció el sexo. E incluso tergiversando las prácticas sexuales, llevando a los niños al homosexualismo. Y están promoviendo la enseñanza de la ideología de género desde temprana edad en los colegios, en los jardines infantiles, con el beneplácito de los gobiernos de izquierda. Honrar a padre y madre es otro mandamiento, pero ellos promueven la rebelión, el irrespeto contra cualquier forma de autoridad. No levantar falso testimonio contra su prójimo. Usan la mentira para tergiversar la verdad y para mostrar lo que la gente quiere escuchar. No codiciar los bienes ajenos, otro mandamiento. Y resulta que uno de sus principales planes es expropiar las empresas productivas a los grandes empresarios del agro para dárselo a las personas campesinas, habiendo tanta tierra en nuestro país que está improductiva. Pero quieren escoger justamente la tierra productiva. ¿Por qué? Porque quieren codiciar, o sea, es envidia, son sentimientos perversos que lo que traen es destrucción en vez de traer desarrollo. La izquierda codicia lo que los empresarios han logrado desarrollar y amasar con arduo trabajo durante generaciones y quieren robárselo simplemente para para quitar a esos generadores de empleo y que sea solamente el gobierno el que genere empleo. Y que así el dictador se convierta en el gran Mesías. Nosotros estamos ante una gran amenaza, que es evidente. No sabemos qué es lo que va a suceder con Colombia. Pero lo que sí sabemos es que muchos cristianos no son conscientes de su responsabilidad como cristianos. Y simplemente se están dejando llevar por pasiones, por rebeldía, por inconformidades que han estado populándose en los medios de comunicación y que de alguna manera los han alienado para irse en contra del sistema. Y es un sistema que hemos establecido por 200 años. Es la democracia, pero quieren dictadura. Eso es triste. Quieren que no tengan derechos, quieren que no tengan libertades. Quieren que no tengan libertad de pensamiento ni libertad de acción, que no puedan tener empresas, que no puedan capitalizar. No quieren que empresas vengan a invertir a Colombia. Esto es triste. No quieren que el gobierno respete los principios cristianos y que al contrario, que los atropelle. No están pensando en cumplir los 10 mandamientos. Sino al contrario, están simpatizando con movimientos que de hecho están absolutamente en contra de todos los 10 mandamientos que Dios ha establecido. Y esto no es propio de cristianos. Es increíble cómo los cristianos no se identifican tampoco con la responsabilidad que tienen ante el Estado. Y el cristianismo tiene una responsabilidad importantísima y es presentar justamente como una opción los principios y los valores cristianos como una opción legislativa.
Y por eso es la religión cristiana la más perseguida en el mundo, porque está en contra del totalitarismo, está en contra del comunismo, está en contra del estatismo. El cristianismo promueve las libertades, el cristianismo promueve la libertad de pensamiento, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, defiende la propiedad privada, porque así está establecido. Dice que no debemos robar, y esto significa que se debe proteger la propiedad privada. Se dice que no debemos codiciar los bienes ajenos. Ok, si la gente tiene sus bienes, que Dios se los bendiga. Pero creemos un sistema para que todos podamos tener bienes también. Y no quitarle al que tiene para darle supuestamente al que no tiene. No, en el caso de Venezuela le han quitado al que tiene simplemente para que nadie tenga. Y créanme que esto viene en detrimento del nivel de vida de la gente. La gente no sabe lo que va a perder si llega a establecerse en Colombia un gobierno totalitario de izquierda. Colombia es un país que ha tenido una democracia por 200 años con todos los defectos que ustedes se puedan imaginar. Pero es un país donde todavía hay libertad de pensamiento. Es un país en donde todavía se respeta la propiedad privada. Es un país donde todavía, el 80 o 90% de la gente respeta la vida, aunque sus legisladores, mal llamados legisladores, porque realmente la Corte Constitucional no deberían estar legislando, pero están cometiendo prevaricato al legislar, que han establecido una política de muerte, aprobando la eutanasia y aprobando el aborto a las 24 semanas. Y así muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no hemos ido a defender los principios y los valores bíblicos. Y tenemos que hacerlo y respaldar a cada uno de nuestros candidatos en vez de cuestionarlos. En vez de decirle, es que usted quiere irse al gobierno allá porque quiere ir a robar. No, al contrario, tenemos que decirle gracias a Dios, porque usted se va a enfrentar contra esa maquinaria corrupta y va a hacer sal allí y va a hacer luz en medio de las tinieblas. Y lo vamos a apoyar y tenemos que apoyar a cada uno de nuestros candidatos al Congreso. Lastimosamente no tenemos un candidato a la presidencia de la República, pero sí hay entre ellos algunos que defienden muchos principios cristianos y que son dignos de recibir nuestro respaldo, porque respetan la palabra de Dios, respetan la Biblia, respetan los principios y los valores, respetan la familia. La izquierda no le importa la familia, porque dice que los hijos son todos del Estado y los hijos, de hecho hay una legislación en Venezuela que decía que la sacó Chávez, que a los 4 años de edad el niño le pertenece al Estado, no es a la familia. Gracias a Dios que todavía nuestra cultura latinoamericana tiene de alguna manera una concepción muy clara de lo que es la familia, y esto no se ha podido dar con mucha, como hubiera querido el dictador Chávez hacerlo. Pero la familia es lo más importante de la sociedad y tenemos que defender la familia como tal, como el núcleo de la sociedad. Y una familia conformada por papá, mamá, hijos, abuelos, tías, tíos, sobrinos, sobrinas. Es la familia. No una familia de 2 varones y 3 gatos. Hoy quiero invitarlos a que reflexionemos muy bien con relación a nuestra tendencia política que vamos a apoyar. Miremos si esos candidatos que vamos a respaldar realmente están en contra o a favor de los principios cristianos. Si están en contra de la familia, están en contra de los principios cristianos. Si están a favor del aborto, están en contra de los principios cristianos. Si están a favor de las expropiaciones, están en contra de los 10 mandamientos, porque no hay que robar. El Señor prohibió el robo. Él respeta la propiedad privada. Si están a favor del libertinaje sexual y de la ideología de género, no
están alineados con la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nos habla de que la perversión sexual viene como una consecuencia de vivir apartados de Dios. Y por esa razón, estos grupos de izquierda son los que promueven ese libertinaje sexual, porque están apartados de Dios. Es impresionante ver cómo haya pastores que estén identificándose con este tipo de movimientos. Es absolutamente censurable, pero lo comprendo, porque lastimosamente el 95% de los pastores no han tenido una formación académica sistemática y profunda. Es muy triste tener que decirlo, pero esa es la realidad. Y por eso quiero exhortarlos para que volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios y filtremos nuestra tendencia de apoyo a algún candidato de acuerdo con los principios establecidos en la Biblia. Y solamente si cogemos solamente los 10 mandamientos y si vemos que el candidato está en contra de un solo mandamiento, definitivamente está en contra de toda la ley de Dios. Y por lo tanto no merece nuestro apoyo. Yo quiero invitarlos a que hagamos esta reflexión. Estamos a pocos días de las elecciones. Y necesitamos respaldar a cristianos que estén en el Congreso, que estén allí haciendo leyes, que no estén en contra de los 10 mandamientos, que no estén en contra de la palabra de Dios, que respeten los principios y valores de la familia, que respeten los principios y los valores establecidos por Dios para la sociedad, para la comunidad, que se respete la propiedad privada, que se respeten las libertades individuales. Colombia está en un momento álgido, en un momento coyuntural. Y no podemos permitir que le pase lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Cuba. Es que es fácil salir y preguntarle a los venezolanos cómo están, cómo se sienten, por qué están aquí, si llevan 20 años de dictadura. ¿Qué los hizo salir de sus pueblos? A venir a anhelar una vida de pedir monedas en la calle. Esto es triste, aberrante. Yo creo que el presidente Maduro debe sentirse absolutamente frustrado de su gestión, pero creo que no le importa, porque no le importa el pueblo. Porque a la izquierda no le importa el pueblo, le importa el poder. Como el caso de Rusia. Rusia es un país que tiene una economía similar a la economía de Italia. Es un país que no es un país rico, pero invierte toda su capacidad en la carrera armamentista. Invierte más del un altísimo porcentaje, yo creo que 3 o 4 o 5 veces el porcentaje del presupuesto que se invierte en Colombia en defensa o en ejército. Es una potencia nuclear porque ha estado invirtiendo todos sus recursos en desarrollar armas atómicas. Y hoy es una potencia atómica. Y cuando estalle una guerra con Rusia, una guerra atómica, eso es el borrón de Rusia y de Europa y de Estados Unidos. Las dictaduras no están procurando el bienestar del pueblo. Buscan simplemente pasar a la historia como los grandes emperadores de sus países. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos sobre las decisiones que debemos hacer en este tiempo y saber si nos identificamos con Dios y con su doctrina en todos nuestros ámbitos o si simplemente somos cristianos mediocres que solamente practicamos un ritual, pero hacemos lo que el mundo hace. Tenemos que ser cristianos radicales, que obedecemos la palabra de Dios y que nuestra vida sea consecuencia del estudio y meditación de la palabra de Dios. Hay que ser luz
en medio de las tinieblas. El Señor nos mandó que fuésemos sal de la tierra. Y yo le doy gracias a Dios por el representante de la Cámara que tenemos del partido Colombia Justa Libres, el doctor Carlos Eduardo Acosta, que ahora va para el Senado. Es un hombre que ha dado la batalla fuertísima en contra de todo este progresismo que quiere avasallar todas las instituciones y toda la legislación. Y doy gracias a Dios también por la doctora Sara Caicedo, que va para la Cámara con el número 102. Son personas que merecen nuestro apoyo porque son cristianos íntegros, que Dios los va a usar para traer cambios de bien a nuestro país. Hoy quiero invitarlos, hermanos, a que revisemos nuestros principios, nuestros valores y veamos si realmente estamos apoyando a la gente que merece el apoyo de un cristiano de verdad. O si estamos allí militando en una fuerza que no se identifica con los principios cristianos, salgamos corriendo de allí. No tenemos por qué estar ahí. Está en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de lo que nosotros creemos. Y esto se llama integridad. Tenemos que ser íntegros. Tenemos una gran responsabilidad. Estamos viviendo un momento coyuntural en Colombia. Y todavía podemos actuar. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos has hablado, Padre Celestial, de cómo identificar una corriente política que merezca nuestro apoyo, Dios. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque podemos entender, Señor, simplemente mirando los 10 mandamientos, qué corrientes políticas no debemos apoyar, de ninguna manera, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú, Padre Celestial, nos has dado la libertad, Padre Santo, para que nosotros podamos ayudar a los demás, que podamos ser generosos, Señor, como lo fueran en la iglesia primitiva, Señor, que aún la gente vendía sus casas para repartirla con la comunidad y que todos vivieran bien. Pero ellos voluntariamente lo hacían, no era que se las quitaran y que el Estado les quitara las casas para dárselas a otras personas. No, ellos mismos vendían sus casas y utilizaban el dinero para que toda la comunidad pudiera hacerlo. Pero si hay expropiaciones y si hay falta de respeto por la propiedad privada, si no hay respeto por la propiedad privada, indudablemente la familia se va a deteriorar y no va a haber riqueza y la gente no va a tener que vender para ayudar a los demás. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a entender el valor importante de la familia y la misión que tiene en una nación. Tenemos ejemplos de sociedades que han sido desarrolladas con principios y valores cristianos como los Estados Unidos y Europa. Y vemos hoy que hay grandes multinacionales que son simplemente emprendimientos de una familia, que a través de los años, después de arduo trabajo, después de generar mucho empleo y de generar mucha riqueza y mucho bienestar, finalmente se han creado unos emporios enormemente grandes que han traído desarrollo económico a sus países y al mundo entero. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, y que seas tu Dios, tomando control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, y guiándonos, Padre Celestial, por el camino que tú quieres que andemos, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo esquema que tengamos concebido en nuestra mente, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a elegir el candidato, Señor, que tú tienes para Colombia, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos el próximo domingo.